Ok, vamos a comenzar. Dios te bendiga, hermano. Saludos en el nombre del Señor. Este, Estaré hablando de las 7 trompetas, pero entre estas 7 trompetas solamente voy a comentar las primeras 4 trompetas. ¿Ok? Las primeras 4 trompetas que se encuentran en el capítulo 8, versículo 6 hasta el 13. Ahí se encuentran las primeras 4 trompetas. Estaré hablando más adelante un pequeño comentario acerca del eclipse solar del 8 de abril y las profecías que se han mencionado acerca del eclipse. ¿Ok? Pero más adelante, no tan rápido, ¿ok? No tan rápido, pero más adelante. Entonces, las primeras 4 trompetas se encuentran en el capítulo 8 del 6 al 13. Ya comenzando el versículo 13, hay un paréntesis. Hay un paréntesis donde un águila habla y menciona 3 ayes. 3 ayes. Los ayes significa como un dolor, una aflicción que va a ocurrir, pues, cuando venga las próximas trompetas que vienen siendo la sexta y la séptima. La sexta y la séptima, que lo vemos para el capítulo 9 de Apocalipsis en adelante. Capítulo 9 de Apocalipsis en adelante. Pues en el versículo 13 hay un paréntesis donde habla un águila mencionando los 3 ayes, indicando, diciendo, ay de los moradores de la tierra o de los habitantes de la tierra, cuando vengan las próximas trompetas, o mejor hablado, cuando suenen las próximas trompetas, ay de ellos, porque ahí va a haber mucho dolor y muchos ay. ¿Tú sabes lo que es ay? Como un lamento de dolor. Pues eso lo dice en el versículo 13. Y en ese versículo 13, ahí hay un paréntesis, una pausa para darle luego entrada, darle lugar o darle entrada, dar comienzo, ¿verdad? En ese paréntesis, dar inicio o comienzo a las próximas trompetas que vienen. ¿Ok? Mientras tanto, lo que yo voy a hacer es hablar primero de las 4 trompetas. Las 4 trompetas que aparecen en el capítulo 8 del 6 hasta el versículo 13. ¿Ok? ¿Están listos? ¿Están ready? Y más adelante pues hablaré un poquito, un pequeño comentario acerca del eclipse solar. El asunto que ocurrió en el día 8 de abril. Más adelante, ¿ok? Perfecto. Yo había comenzado a hablar de los 7 sellos y les estaba hablando que los juicios aquí están divididos en 3 grupos de 7. ¿Ok? Los juicios aquí están divididos en 3 grupos de 7. 7 sellos, 7 trompetas y las 7 copas de ira. ¿Ok? Entonces, todos estos 7 grupos, ¿verdad? Que están viendo ustedes aquí, todos ellos te hablan de juicio. Te hablan de juicio. Todos te hablan de juicio. ¿Ok? No podemos separar uno de los otros. ¿Por qué no podemos separar unos de los otros? Porque los 7 juicios también mencionan que hay 7 trompetas. O mejor hablado, los siete sellos también hacen mención que hay 7 trompetas de juicio. ¿Ve? 7 sellos de juicios. 7 trompetas que también tienen que ver con juicios. Tienen que ver con juicios. Y 7 copas de ira. 7 copas de ira que va a comenzar aquí en el capítulo 16. 16 que también hacen referencia a juicio.
Todos estos grupos de 7, pues te hablan de juicio. Y estos grupos de 7, pues vienen siendo lo que se conoce como la gran tribulación. O mejor hablado, los 7 años. Los 7 años que profetiza el profeta Daniel de tribulación. Los primeros 3 años y medio, que es donde se inicia en el primer sello que se desata o que se abre, que solamente Cristo va a abrir ese primer sello que lo menciona en capítulo 6 de Apocalipsis, que abre el primer sello y inicia con la entrada del caballo blanco, que es representado por el anticristo. No podemos confundir que ese caballo blanco que entra, que es el anticristo, no lo podemos confundir con el otro caballo blanco que habla Apocalipsis 19, que ese otro caballo blanco que habla Apocalipsis 19 representaría entonces Cristo Jesús, ¿ok? Pero ya eso es para el capítulo 19, ¿ok? Entonces, en cada uno de estos sellos, ¿verdad? Todos estos sellos de cada grupito de 7, cada grupito de sellos, todos se mencionan juicios. Y la diferencia es que cada juicio que va viniendo, de los mismos 7 grupos de los 7, cada juicio que viene va viniendo en aumento y en intensidad, hasta que llegue las 7 copas de la ira de Dios, que es el juicio final. Con las 7 copas de la ira de Dios, aquí viene entonces el capítulo 19, donde ahí viene el día de Dios, o el día grande y temible, de mucho temor, el día de la ira de Dios, se va a revelar cuando se termine las 7 copas de ira completamente. Pero eso se refleja en Apocalipsis 19, que se le conoce como el gran día de Dios, o ¿cómo se llama? El gran día del Señor. El día del Señor. El día del Señor, que viene siendo cuando Cristo va a iniciar a hacer destrucción sobre los moradores de la tierra y sobre los imperios y los gobiernos del anticristo. ¿Ve? Ya eso sería como para el capítulo 19, luego que finalice todas las 7 copas de la ira de Dios. Bien. Vamos entonces a comenzar. ¿Están listos? ¿Están ready? Bien. Espíritu Santo, gracias por este día. Te doy gracias por los hermanos que nos ven y nos escuchan, aunque tal vez sean muy poquitos, pero tú te places de esos poquitos ayudarlos a entender y comprender tu palabra, al igual que yo, Padre, que necesito tu mayor comprensión y tu entendimiento de tu santa palabra. Te pido que me ayudes porque yo soy débil, Señor, pero tu palabra dice, diga al débil, fuerte soy. Me pongo en tus manos, Señor, todo para la gloria y la honra de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén, y amén, y amén. Gracias, Espíritu Santo. Comenzamos. En el capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 2, aunque vamos a enfatizar el versículo 6, porque es ahí donde yo quiero entrar, ahí donde yo quiero comenzar. Pero en el capítulo 8, versículo 2, se dice, luego miré a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios y se le fue entregados 7 trompetas. Habían 7 ángeles que son los mensajeros y se dice que se le entregó a cada uno de esos 7 ángeles, se le entregó una trompeta para que ellos hagan sonar esa trompeta. Ok. Cuando hablamos de trompeta, básicamente y elementalmente, la trompeta es una señal de juicio o de guerra. Cuando se suena la trompeta, está indicando una advertencia de guerra
o de algo que va a venir sobre la tierra. Y a cada uno de estos ángeles se le entregó una trompeta que cuando cada uno suene su trompeta significa que van a venir juicios. Va a venir algo sobre la tierra. ¿Ok? Bien. Pero vamos a ir directamente al versículo 6. Al versículo 6. Y dice así. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. El primero tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con agua. Memorícese eso. Se derramó sobre la tierra cuando los primeros ángeles tocaron la primera trompeta. ¿Qué fue lo que se derramó? Aquí lo dice. Granizo y fuego. Y esos granizo y fuego estaban mezclados con agua. Luego dice, los cuales fueron arrojados sobre la tierra. Y luego continúa, y fue quemada la tercera parte de la tierra. Y también fue quemada la tercera parte de los árboles, y toda hierba verde también fue quemada. Observa que aquí se habla que fue quemada una tercera parte de la tierra a causa de que fue derramado en la primera trompeta que se sonó granizo y fuego mezclado con agua. La tierra completa, cuando ocurra este evento, la tierra completa no se va a quemar. ¿Ok? ¿Por qué la tierra completa, donde hay moradores de gente, mucha gente a nivel mundial, la tierra no se va a quemar? Porque la tierra no está hecha de combustible. La tierra no está hecha de combustible para que cuando haya fuego en una parte de la tierra, pues el fuego se extienda a nivel mundial completo. Aquí se habla de que una tercera parte de la tierra, pues va a haber fuego. ¿Ok? Más adelante voy a interpretarles a ustedes la palabra fuego. Más adelante voy a interpretar y a descifrar y a decodificar la palabra fuego. ¿Ok? Ok. Entonces, ya como para el versículo 8 comienza la segunda trompeta. Pero vamos a una pausa aquí porque yo decidí hacer unos apuntes y escribir un pequeño bosquejo para entonces resumir todo el capítulo 8 del 6 al 13. En vez de yo leerlo todo detalladamente, pues yo decidí escribir pues un pequeño bosquejo y unos apuntes, ya que yo tengo un poquito de problema con la vista. Pues entonces decidí escribir un poquito con un tamaño más grande en mi libreta para resumir todas las trompetas completas hasta llegar al versículo 13. ¿Okay? Mientras tanto, vamos a mantenernos en la primera trompeta, cuando se habla que el primer ángel arrojó sobre la tierra granizo y fuego mezclado con agua. Hay que comprender que la profecía que habla Juan se la está hablando a una audiencia que es Israel, mas no la iglesia, mas no nosotros la iglesia. Y esto lo podemos ver que cuando dice granizo y fuego mezclado con agua, aparentemente Juan en Apocalipsis lo está sacando del libro de Éxodo. Porque en el libro de Éxodo, cuando Dios quería liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, cuando estaba el faraón que se resistía a liberar al pueblo de Israel, pues en el libro de Éxodo aparece cuando Dios también mantuvo su ira con el faraón. Y no solamente con el faraón, con cualquier hombre sobre la tierra que fuera enemigo de Dios y fuera también enemigo del pueblo de Israel.
Vamos a verlo aquí, en el libro de Éxodo. Vayan conmigo al libro de Éxodo, capítulo, vamos a buscar Éxodo, capítulo 9, versículo 24. Vayan conmigo aquí a Éxodo, capítulo 9, versículo 24. Y lean aquí, dice así: cayó pues granizo y hubo fuego ardiente en medio del granizo. Repito, capítulo 9, versículo 24. Cayó pues granizo y hubo fuego ardiente en medio del granizo. Y dice luego, tan pesado, era tan pesado, cual nunca lo hubo en toda la tierra de Egipto. Cual nunca lo hubo en toda la tierra de Egipto. ¿Por qué aquí menciona Egipto? Bueno, dice, desde el día que llegó a ser una nación, desde el día en que se llegó a ser una nación. ¿Quién llegó a ser una nación? Israel. Israel. Donde Dios le dijo al faraón por medio de Moisés, por medio del liderazgo de Moisés, que dejara soltar y liberar al pueblo de Israel. Como el faraón se resistía y no quería soltar o liberar al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel le sirviera a Dios libremente. Pues entonces eso produciría o provocaría que la ira de Dios vendría sobre el faraón, pero que todo el pueblo de Israel también estaba experimentando esa ira de Dios. ¿Ok? Sobre experimentando. Entonces, la ira de Dios caería sobre el faraón y su ejército. El faraón y su ejército, que se componen de enemigos de Dios y se compone de enemigos de Israel. Y Dios permitía, a causa de la resistencia que hacía el faraón de liberar a su pueblo para servirle a Dios, Dios permitía lo que dice Juan en Apocalipsis, que lo acabamos de leer ahorita, que dice aquí, cayó pues granizo y hubo fuego ardiente. Entonces, en el versículo 25 dice, el granizo azotó por toda la tierra de Egipto, todo lo que había en el campo, tanto a personas como a ganados, toda la hierba del campo fue eliminada por el granizo y también todos los árboles del campo, que es lo mismo que Juan habla en Apocalipsis. ¿Por qué Juan toma este evento profético que ocurrió aquí en Egipto? Número uno, porque de la misma manera, de la misma forma que Dios permitió este juicio de granizo de fuego mezclado con agua al faraón, con la intención de que el faraón suelte al pueblo de Israel y lo libere para que sea libre, para que le sirva a Dios, pues cuando llega el periodo de tiempo de los 7 años de tribulación, va a ocurrir eso mismo. Va a ocurrir eso mismo. Todo esto revela que en el Antiguo Testamento muchas profecías que decretaron y hablaron los profetas se va a cumplir repetitivamente, nuevamente, dentro de un tiempo futuro. Estas profecías que habla aquí, Dios las habló por medio de los profetas y ocurrió en un tiempo donde el faraón y Egipto tenían amarrado y atado al pueblo de Israel, donde Dios quería liberar. Pero se repite en la profecía que da o menciona Juan durante los 7 años de tribulación. Que todos esos 7 años te habla de juicio. Te habla de juicio, ¿ok? Entonces, la idea es que de la misma forma que Dios quería que el faraón liberara al pueblo de Israel, así
también, ahora escuche bien, así también, cuando llegue el tiempo de la gran tribulación, de toda esa trayectoria de los 7 años de juicio, pues Dios también desea traer juicio, no traer juicio para alguien en específico, sino traer juicio a todas aquellas naciones o gobiernos o imperios, como quieran llamarlo, naciones paganas, número dos, imperios o gobiernos que de gentes que son enemigos de Dios y enemigos de Israel. Repito, enemigos de Dios y enemigos de Israel, y sobre todo naciones de gente pagana que fueron incrédulas y que nunca creyeron en Dios ni tampoco creyeron en el Evangelio de Cristo cuando estaba presente el Evangelio de Cristo, como hoy en día está presente el Evangelio de Cristo. El propósito es que de la forma como Dios quería liberar y que el faraón liberará a Israel para que le sirviera a Dios, asimismo Dios quiere traer juicio con un propósito. Número uno, traer juicio y destrucción a todas las naciones de los imperios. ¿Cuáles imperios? Bueno, muchas. Los imperios y los gobiernos pueden ser Siria, Asiria, pueden ser también los árabes, puede ser también los persias, pueden ser también Babilonia, claro que sí, Roma, incluyendo el último imperio, que es el imperio del anticristo. Y no solamente el imperio del anticristo, sino los muchos anticristos que van a haber y los muchos profetas falsos que van a haber para aquel tiempo, para un tiempo futuro, tal como lo expresa Mateo 24. Lo profetiza Mateo 24. ¿Y cuál es la intención de los juicios? Destruir los enemigos de Dios y destruir los enemigos de Israel. ¿Y cuál más? ¿Qué más intención es? Para Dios rescatar a su propio pueblo de la esclavitud y del pecado. Y también otra razón más, para que Dios rescate a su pueblo y el pueblo de Dios tenga accesibilidad por medio de la fe, claro, porque el pueblo de Israel tiene que creer en Cristo, tiene que creer en Dios, para que el pueblo de Israel pues tenga la promesa que Dios le prometió. ¿Cuál promesa? De tener las bodas del Cordero, las bodas del Cordero y el reinado milenial, que Apocalipsis Juan lo habla en Apocalipsis 20. ¿Ok? Ya vemos y entendemos que lo que habla Juan es sacado de Éxodo para que se repita en un tiempo futuro. Por eso es que aquí habla en el versículo 24, cayó pues granizo y fuego. Ok, vamos ahora a ir nuevamente a Apocalipsis. Nuevamente a Apocalipsis. Cuando aquí en Apocalipsis, hablando de las primeras 4 trompetas, capítulo 8, versículo 7, se está hablando de que cayó granizo y fuego mezclado con agua. Lo que la Biblia menciona fuego, lo que en la Biblia se menciona fuego, los hombres en el Antiguo Testamento llamaban fuego, pero lo que es fuego hoy en día se interpreta como un rayo, cuando cae un rayo sobre la tierra. Un rayo hoy en día es lo mismo que decir fuego. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento no lo llama de esa forma, no lo llama rayo. Es más, los hombres del Antiguo Testamento no tenían la capacidad suficiente para interpretar lo que hoy en día llamamos rayo. Pero lo que llamamos en el Antiguo Testamento fuego, hoy en día se le conoce como un rayo. ¿Ok? Pues entonces, cuando aquí Juan está hablando de rayo, pues el primer ángel que tocó la primera trompeta, pues Dios permitió que cayó sobre la tierra un rayo. Los rayos provocan o emiten electricidad.
emiten electricidad y fuego. Por ejemplo, a la gente que están en los ríos, bañándose en los ríos o en las playas, cuando empieza a llover, se les dicen que salgan de las aguas. ¿Y por qué se le dicen que urgentemente salgan de las aguas cuando llueve? Porque si un rayo cae en las aguas, pues lo que ocurre es que se electrocuta, lo que hay es electricidad. El rayo produce electricidad y como resultado también produce fuego. Fuego. Aún en las mismas aguas. Aún en las mismas aguas, un rayo puede ser tan fuerte que puede producir fuego aún en las mismas aguas. De tan fuerte que es el rayo. El rayo significa aquí entonces, en el tiempo actual, como un sinónimo y equivalente de lo que llamamos bíblicamente fuego. Un ejemplo, un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan de una noticia en las redes sociales, en el internet? Yo me parece que yo vi una noticia donde una parte, no estoy muy seguro si fue en Massachusetts o Boston, no me acuerdo en qué parte de Estados Unidos fue. Es probable que sea como en un lugar que le dicen Massachusetts, que es parte de Boston, pero está más o menos por ahí. Puede ser que me equivoque la ubicación, pero yo oí una noticia en las redes sociales que mientras llovía cayó un rayo en una iglesia. O mejor hablado, en un templo donde muchas iglesias se congregan ahí en ese templo. Y un rayo produjo y provocó un incendio, que el templo se incendiara completo. Y yo te voy a ser honesto, te voy a ser sincero de mi parte, de acuerdo a mi opinión, Yo predico mucho de gracia. Yo enseño mucho lo que es el Evangelio de gracia, que contiene santidad, santificación, contiene perdón de pecado, contiene justificación, contiene seguridad de salvación. Yo predico mucho de gracia, pero te voy a decir algo. Aunque yo soy un ministro que predico mucho de gracia y de justificación y de seguridad de salvación, no cabe duda que es así. Yo estoy consciente que aún en estos tiempos, si Dios ve a una iglesia o personas predicando el Evangelio, que no predique correctamente el Evangelio, que no lleve a la iglesia a la restauración y lleve y conduzcan a la iglesia con sus mensajes doctrinales, lleven a la iglesia a la condenación, al juicio o al libertinaje y le quite a la palabra, le sume o le quite la palabra cuando Dios ve que hay un alto nivel de apostasía en estos tiempos, que la iglesia ha perdido el amor, ha perdido el interés y el amor por las almas, que ya no le importa lo que se predique, ya no le interesa lo que se haga. Hay un desinterés hoy en día por muchos ministros y muchas iglesias. Claro, yo no estoy hablando de todas, no todas. Todavía quedan pastores, profetas, evangelistas, ministros, maestros, fieles a Dios y con mucho temor reverente. Claro, pero tú sabes que un rayo produce fuego o electricidad. Y donde quiera que haya un rayo, el bosque, el monte se puede incendiar, por lo menos una parte del monte, no toda. Donde quiera que haya un rayo, una casa se puede incendiar de fuego. Donde quiera que caiga un rayo, una persona puede hasta morir. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que aunque estemos en un tiempo de gracia, yo lo entiendo y yo lo entiendo muy bien. Dios mismo me lo ha revelado, me lo ha revelado. Aunque estamos en un tiempo de gracia y de paz, no significa que Dios tenga que soportar iglesias apóstatas que han perdido el primer amor.
y que enseñan y predican cualquier mensaje haciendo que muchos se pierdan. Dios no lo quiere, no lo permite. No lo permite. Porque el amor de Dios en estos tiempos es alcanzar el mayor número de pecadores para Cristo, pero con un evangelio sano y limpio. ¿Ok? No libertino, pero un evangelio sano y limpio. Y que la iglesia, los pastores y la iglesia tengan amor. Cuando Dios ve que hay iglesias que han perdido el amor, el interés por la enseñanza de la verdad del evangelio para que la iglesia crezca, Dios todavía reprende. Reprende. Y eso que yo predico mucho de gracia, ¿qué quiere decir? Que aunque yo predico de gracia, de justificación y de amor y de justificación y mucho más, yo estoy consciente que en estos tiempos Dios reprende a la iglesia muchas veces. Y es por eso que vemos hoy en día que hay rayos que pueden incendiar una iglesia, una congregación o una casa o una persona muerta. ¿Ok? ¿Estás entendiendo? Y solamente pongo la noticia de una iglesia que se quemó, producido por un rayo, como un ejemplo. Yo no tengo nada en contra de la persona. ¿Ok? Yo los amo a ustedes y no tengo nada en contra de esos lugares que la iglesia se quemó. No voy a buscarle las 5 patas al gato de por qué. No. Solamente pongo este ejemplo en cuanto a un rayo que cae. Entonces, cuando Juan habla aquí de un rayo, fuego, pues está hablando de sinónimo a un rayo, que solamente Dios puede producir un rayo sobre la tierra, haciendo que se enciende con fuego o electricidad cualquier cosa que hace contacto en la tierra. ¿Ok? Cuando se habla de granizo, los granizos tienen que ver con partículas pequeñas de fuego. Y por lo menos yo puedo tomar esto de un ejemplo sobre algunas ciudades o algunos países o algunos lugares de este mundo donde ocurren lo que llamamos, déjame ver si me acuerdo, volcanes. Ahora me acordé. En diferentes lugares del mundo hay lugares específicos donde ocurren volcanes. Y cuando ocurren volcanes sale como una pequeña lava. No sé si le dicen así, lava, algo caliente. Y dentro de ese volcán, cuando ocurre el volcán, que sale fuego, porque lo que sale es fuego y vapor, se ven como pedacitos de piedra o pedacitos que parecen como piedra. Vamos a ponerlo así. Se ven pedacitos que parecen como piedra, con la palabra como, comparación. Esos pedacitos de piedra vivas que están como ardiendo en fuego, pues lo que se le conoce como esos pedacitos de fuego cuando ocurre un volcán, pues aquí en la Biblia se le conoce como un granizo. Pero en este caso aquí se le llama granizo, pero de fuego. De fuego. ¿Ok? Ok. Vamos entonces a seguir leyendo. Porque ya entramos en el segundo sello. ¿El sello no? En la segunda trompeta. En el versículo 8 dice la segunda trompeta, donde dice, el segundo ángel tocó la trompeta, algo semejante a una gran montaña, ardiendo en llama de fuego, ¿ve? Lanzado al mar. Y también la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Qué representa aquí la sangre? La sangre representa lo mismo que yo les estaba diciendo, los mismos acontecimientos proféticos que ocurrió en el libro de Éxodo, cuando Dios castigó al faraón y a Egipto con grandes plagas, enfermedades, animales muertos, incluyendo también, pues el agua se convirtió en sangre. El agua convirtiendo en sangre tiene que ver cuando la ira de Dios destruye a muchos hombres. Pero ¿qué representa aquí la sangre?
La sangre aquí representa parte de la ira de Dios a los moradores de la tierra, ya que los moradores de la tierra les gusta mucho cometer crímenes, matar por gusto, por pasiones y por la desobediencia y el alto nivel de pecado que hay de los hombres. Dios le va a hacer pagar a ellos con muerte. A los hombres les gusta mucho más cometer crímenes, pues Dios va a hacer lo mismo. Dios va a decir, yo te voy a pagar con lo mismo que a ti te gusta hacer, con, con destrucción y mucha sangre derramada. Ese es el juicio o parte del juicio de Dios cayendo sobre los moradores en la tierra. Lo mismo que pasó en Egipto se repite en el tiempo de los 7 años de la tribulación. Y eso mismo es lo que Juan está hablando. Lo que pasó también en Éxodo. ¿Ok? Bien. Permíteme continuar aquí con el bosquejo y los apuntes que yo tengo en la libreta. ¿Ok? Ok. Ok, pero ya comenzando en el versículo 12, vamos a ir al versículo 12, porque ya mismo voy a dar un pequeño comentario acerca del eclipse solar. Ya mismo. Vamos a ir al versículo 12, cuando en el versículo 12 dice aquí, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Y luego dice, de modo que se oscureciera la tercera parte de ellas, de modo que lograra que se oscureciera la tercera parte de ellas. Y se oscurecieron para que el día no resplandeciera. Se oscurecieron para que el día no resplandeciera en su tercera parte, y tampoco la noche. Este evento que aquí Juan habla pasó también aquí mismito, en Éxodo. Pero en este caso lo vemos aquí en Éxodo capítulo 10, ya como para el capítulo 10 de Éxodo, comenzando el versículo 21. Vamos a leerlo. Éxodo 10, 21. Luego Jehová dijo a Moisés, levántate, levanta tu mano hacia el cielo. Levanta tu mano hacia arriba, hacia el cielo, donde están las nubes, el sol, allá arriba. Levanta tu mano hacia arriba, hacia el cielo, y habrá tinieblas sobre la tierra. ¿Ve? Y habrá tinieblas sobre la tierra. Luego dice, habrá tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas que pueden ser palpadas. ¿Qué significa palpadas? Tinieblas que se pueden ver a primera vista. Oh, se pueden ver visiblemente las tinieblas. Claro, hay una oscuridad, se pueden ver a simple vista. Versículo 22. Entonces Moisés levantó su mano hacia el cielo y hubo tinieblas densas, tinieblas por toda la tierra de Egipto durante 3 días. Tinieblas durante 3 días. Entonces, cuando hablamos del eclipse, ¿cuánto tiempo duró las tinieblas o la oscuridad? ¿Cuánto tiempo duró? Más o menos entre unos 4 minutos. Se estima que pudo haber durado como unos 4 minutos de tiniebla o de oscuridad. Pero aquí se dice que hubo por 3 días. ¿Ok? Ok, vamos a hablar acerca del eclipse. ¿Ok? No voy a abundar mucho hablando del eclipse. ¿Ok? No voy a abundar mucho hablando sobre las profecías que muchos dieron sobre el eclipse. Pero aquí, ¿verdad? Cuando se habla, cuando se menciona de la oscuridad, aquí la oscuridad se menciona y se interpreta, o vamos a comenzar sobre la oscuridad del sol y la luna en el Apocalipsis capítulo 8, versículo 12. ¿Ok? Vamos a dejarnos llevar en el versículo 12, cuando dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herido la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna
y la tercera parte también de las estrellas, de modo que se oscureció, que yo se lo dije, que también aquí en el libro de Éxodo, pues se repite una oscuridad densa de tinieblas. ¿Ok? Cuando se habla de la oscuridad, que hubo una oscuridad, no se puede ver dentro de un punto de vista físico o literal, porque este evento profético apunta más a algo simbólico. La palabra oscuridad no es un asunto físico o literal, no, es un asunto metafórico o simbólico. La oscuridad representa aquí el pecado del mundo. El pecado es en la humanidad. ¿Ok? La oscuridad significa el rechazo de los hombres en un tiempo de apostasía. Pero no se está refiriendo necesariamente en este tiempo, sino que en un tiempo futuro, mucha gente del mundo que ya están condenadas, se van a inclinar a la idolatría, a la adoración a la bestia, al falso profeta, se van a inclinar a una adoración. Y va a haber un alto nivel fuerte de apostasía y de rebelión contra Dios. Y la oscuridad aquí revela la gran apostasía futura que va a haber cuando ocurra este tiempo. El sol, la luna, que habla Mateo 24 y que lo repite también el profeta Joel en el libro de los Hechos, es algo más como simbólico. No lo podemos ver físico y literal, porque la oscuridad que va a haber, más bien revela el nivel alto de apostasía en cuanto al pecado y rebelión de los hombres hacia Dios. Eso es lo que representa la luna, el sol tapando o habiendo una oscuridad. La oscuridad representa el alto nivel de apostasía en cuanto a rebelión, pecado que va a haber y que Dios va a mandar pues juicio. Esa es la oscuridad, simbólicamente hablando. ¿Ok? Simbólica. El sol rojizo representa pues destrucción y muerte, como lo que vemos sangre, que lo vemos aquí sangre. Pues como el hombre está cometiendo asesinatos, crímenes y está en maldad, Dios le va a pagar con muerte y va a haber sangre mezclado con agua, donde los animales marinos van a morir también. Todo eso se va a repetir. Y eso es lo que significa el sol rojizo. ¿Ve? A causa de que Dios va a pagar por muerte a muchos hombres por su pecado, su alto nivel de pecaminosidad. Vamos a ver y a leer el Evangelio según San Juan. Leemos Evangelio según San Juan 3:19. Evangelio según San Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres decidieron amar más las tinieblas. Aquí tinieblas representa pecaminosidad. Pecaminosidad. Ese es el contexto. La luz vino al mundo y los hombres decidieron amar más las tinieblas porque sus obras eran malas. Y es por eso que en la cuarta trompeta se dice que viene una oscuridad y que la luna y el sol se oscurecieron. Que no lo podemos ver como algo físico y real, sino que lo vamos a ver en el punto de vista simbólico, que viene siendo el alto nivel de apostasía que va a surgir en un tiempo futuro y de idolatría y de pecaminosidad, pues le sobreviene una oscuridad. Esa oscuridad es el juicio de Dios, que no necesariamente es algo físico. Me quedé oscuro. Un ejemplo. Me quedé oscuro. Ay, ese es el juicio. Dice el Señor. Ahora te dice el Señor para ti. No, no necesariamente lo vemos como algo físico. No necesariamente. La oscuridad representa pues la gran apostasía y el pecado en un nivel alto que va a haber, donde Dios traerá juicio por causa de eso. ¿Ok? Ok.
Ya para el versículo 13, y termino con esto, ya para el versículo 13 se encuentra un paréntesis. Un paréntesis es como una pausa donde aquí el águila que menciona, depende de la versión que usted tenga. En algunas Biblias lo menciona como un águila, en otros lo menciona como un ángel. Ya para el versículo 13 se encuentra un paréntesis donde se dice que el águila habló y decía en alta voz diciendo los tres ay. Ay, ay, los ayes. Ay, que esos tres ay significa ay de los habitantes en la tierra cuando comienza a sonar las últimas trompetas. Aquí esos ayes es una pausa que se hace donde se va a mencionar ay de los habitantes en la tierra cuando comience a sonar las próximas trompetas. ¿Cuáles son las próximas trompetas? Pues comienza en el capítulo 9 en adelante. ¿Ve? Capítulo 9 en adelante. Que son las próximas trompetas que van a seguir sonando. Que todos estos juicios son juicios que van en aumento. En aumento. ¿Ok? Bien. Ya terminé. Hasta el momento terminé en el nombre del Señor. Dios te bendiga. Un abrazo de mi parte y tranquilo. Que la función de la iglesia no es estar viendo los tiempos futuros, investigando qué va a pasar. No, la función de la iglesia es predicar el evangelio. La función de la iglesia es esperar el día del arrebatamiento. La iglesia, Pablo nunca enseña que la iglesia espere los juicios ni la gran tribulación. No, tampoco. Pablo nunca enseña que la iglesia va o esperemos los tiempos de gran tribulación. Pablo enseña que la iglesia espere contento, con alegría y trabajando en la obra de Dios el día glorioso de el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. De los tiempos futuros Dios se encarga. Pablo nos dice también en Tesalonicenses que Dios guardará a la iglesia, que por cierto ya estamos guardados y librados de la ira por haber creído en Cristo. La función de la iglesia actualmente es predicar el evangelio de Cristo con la idea de que las almas pecadoras que no conozcan a Cristo puedan conocer a Cristo. Y la iglesia está muy entretenida. El diablo tiene mucho la iglesia entretenida en muchas cosas futuras, en miedo, en temor, para que entonces nosotros no miremos la obra de Cristo de la cruz, que es el evangelio que tiene que ser predicado. Así que firme en el nombre del Señor. Dios está contigo. Levántate, tú que duermes, y te alumbrará el Señor Jesucristo. Un abrazo. Dios te bendiga y los veremos para la próxima semana con otra palabra, ¿ok? Dios te cuide, hermano.